En los primeros años de eBay, cuando la web todavía olía a pasillo de feria y a promesa de tesoros escondidos, apareció un anuncio que parecía un chiste privado entre coleccionistas. Muñeca embrujada. Se llama Harold. No me hago responsable de lo que pase si te la llevas a casa. El título, las mayúsculas, las advertencias en tono medio irónico, medio suplicante. Al principio, nadie imaginó que ese recuadro con fondo blanco se convertiría en el primer gran viral haunted de la cultura de Internet. Un objeto cotidiano, una historia mínima y una multitud que se inclinó hacia la pantalla para mirar. Y no pudo dejar de mirar. Harold, la muñeca de eBay. Así empezó un fenómeno que aún hoy sigue produciendo escalofríos, discusiones y preguntas incómodas. Lo que hacía distinto aquel anuncio no era solo el objeto. Una muñeca algo gastada, con expresión neutra, las articulaciones rígidas y una mirada que parecía no posarse en ningún sitio, sino el tono del vendedor. No prometía maldiciones espectaculares, ni ofrecía vídeos de puertas que se cerraban solas. En cambio, enumeraba molestias pequeñas que sonaban demasiado concretas para ser inventadas. Dolores de cabeza súbitos al pasar junto a la muñeca, radios que cambiaban de emisora con un chasquido, un silbido tenue en la madrugada, la sensación de que alguien respiraba sin ruido en la otra habitación. Y, como remate, una frase que funcionó como detonador. La pongo en venta porque ya no duermo tranquilo. En la economía emocional de Internet, ese «ya no duermo» encendió algo cercano a la compasión y al morbo. Quien miraba la foto quería ayudar a aquel desconocido, pero también quería probarse a sí mismo si la muñeca era lo que decía ser. La subasta se movió como se mueven los secretos, rápido, a media voz, de foro en foro. Con cada nueva puja, el anuncio ganaba lectores. Con cada lector, aparecían comentarios que repetían el mismo patrón. No creo en esto, pero me dolió la frente al ver la imagen. Se me nubló la vista por un segundo. Siento que me observan. Alguien capturó la pantalla, alguien más abrió un hilo, y entonces sucedió lo que, 20 años después, reconocemos como un mecanismo clásico de lo viral. La historia dejó de pertenecer al vendedor y comenzó a multiplicarse en manos de quienes la contaban y recontaban, agregando detalles, dudas, teorías. El comprador ganador recibió a Harold envuelto en papel burbuja como cualquier objeto de segunda mano. La primera noche, según diría después, fue normal. La segunda, un zumbido leve lo despertó a las 3:13. La tercera, el reloj de la cocina se detuvo a las 4:00 y volvió a andar cuando tocó la muñeca sin querer al encender la luz. Pequeñas coincidencias. Nada que no pudiera explicarse con electricidad antigua, nervios, sugestión. Pero en la cuarta noche, soñó con un pasillo de hospital y con un niño que no hablaba. Despertó con la boca seca y la impresión de haber masticado silencio. Lo escribió en un foro, a modo de bitácora. Otros respondieron que habían soñado lo mismo tras ver la foto. ¿Casualidad? ¿Contagio de expectativas? Ese fenómeno casi doméstico por el que la mente aprende, sin instrucción, el camino de un símbolo. Pronto Harold cambió de manos. Quien lo tuvo después se presentó con un perfil más técnico. Quería medir, grabar, comprobar. Colocó una cámara de baja luz, un termómetro láser, un medidor de campos electromagnéticos. No buscaba efectos especiales, buscaba patrones. Durante semanas, registró rachas de frío que duraban lo que un suspiro, subidas de temperatura en ausencia de sol, valores de EMF que parecían reaccionar a la proximidad de la muñeca. Grabó sesiones de audio con preguntas pausadas, las llamadas EVP, y juró escuchar, al reproducir, un murmullo que no era su respiración. Entre palabra y palabra, un no suave, casi tímido. Subió fragmentos. Internet, que jamás ha sido un tribunal paciente, dictó su doble veredicto. Todo es truco, y por fin una prueba. La discusión, más intensa que el fenómeno, se convirtió en parte del fenómeno. Harold, mientras tanto, adquiría biografía. Se contaban rumores sobre su origen,
que había pertenecido a una familia que atravesó pérdidas difíciles, que lo compraron en un mercadillo junto a una caja de fotos veladas. Que un niño lo tuvo, lo soltó, lo olvidó. Nada de eso podía confirmarse, pero cada versión funcionaba como un marco para quienes intentaban organizar su propia experiencia. Así opera la cultura de lo haunted. El objeto no trae su historia, la crea alrededor de lo que produce en los demás. Y eso, se entienda o no, es una forma de verdad. Vale la pena detenernos en el núcleo de su inquietud: la mirada. Las muñecas con ojos de cristal producen un cortocircuito en nuestro cerebro, entrenado para leer intenciones en rostros vivos. Si un rostro nos mira, esperamos respuesta. Si no lo hace, sentimos desinterés. El ojo de vidrio, en cambio, está en un punto intermedio. No sigue, pero parece seguir. Es el tipo de ambigüedad que incomoda a la percepción. Si a eso sumamos un gesto neutro, ni sonrisa, ni ceño, ni tristeza, el observador proyecta lo que trae en el bolsillo del día. Si llega ansioso, ve amenaza. Si llega triste, ve melancolía. Si llega curioso, ve desafío. Harold devuelve lo que cada uno lleva, y por eso su efecto es tan estable y tan resbaladizo a la vez. Durante meses se repitió la misma coreografía. Alguien encontraba un hilo sobre la muñeca. Miraba la foto un segundo de más. Sentía una opresión muy ligera en el pecho. Se reía de sí mismo. Volvía a mirar. Anotaba. Alguien más, por el contrario, apagaba la pantalla de inmediato y abría la ventana para que entrara aire. Hubo reportes de migrañas, de pequeñas náuseas, de latidos acelerados. Hubo también noches sin novedad. La experiencia no era universal, pero allí donde aparecía, parecía retratar a la persona mejor que a la muñeca. Eso, para muchos, fue lo más inquietante. La posibilidad de que el objeto no estuviera haciendo algo, sino despertando algo. Llegados a este punto, el escepticismo serio, el que ayuda, hizo su entrada. Psicólogos hablaron del efecto nocebo. Si esperas sentirte mal ante un estímulo, aumentas la probabilidad de sentirte mal. Neurocientíficos recordaron que el sistema vestibular se altera con destellos o patrones visuales determinados. Una fotografía mal iluminada puede marear. Estudios sobre memoria insistieron en que no recordamos hechos, sino relatos. Si un foro te ofrece el molde, dolor de cabeza, susurro, sueño con pasillo, tu mente puede ajustarse a ese molde sin engañarte a propósito. Todo eso es cierto. Lo que esos argumentos no cancelan es la dimensión humana del asunto, la vivencia. Y nos guste o no, la vivencia manda en el territorio de los mitos. Un tercer propietario eligió el camino de la ritualidad mínima. No intentó expulsar nada ni invocar nada. Se limitó a establecer modales. No dejar a Harold en dormitorios, no exhibirlo como trofeo, no hablarle como a un enemigo ni como a un rey. Cuando alguien quería verlo, lo hacía a la luz del día, sentado, con respiración lenta y con tiempo para salir si se sentía mal. Este protocolo, tan elemental que casi parece obvio, cambió la conversación. Dejó de tratarse de demostrar y pasó a tratarse de cuidar. Y en ese cuidado, muchas personas que habían sentido malestar reportaron algo nuevo. Al nombrar la ansiedad, se reducía. Harold, paradójicamente, funcionó entonces como un espejo terapéutico. Obligaba a reconocer el cuerpo. Mientras el objeto circulaba entre manos prudentes, Internet hacía lo suyo. Videos caseros, capturas de pantalla con círculos rojos, podcasts que exploraban su historia, artículos con títulos grandilocuentes. A la par, aparecieron parodias, réplicas en venta, memes. El péndulo fue del miedo al chiste y del chiste de vuelta al miedo. Pero una cosa permaneció: la primera subasta. Con Harold, por primera vez, una comunidad entera entendió que un simple anuncio podía activar una atmósfera. A partir de él, eBay empezó a llenarse de objetos embrujados, muchos de ellos mal copiando aquel tono. El sitio agregó cláusulas de descargo. Por entretenimiento.
No se garantizan fenómenos. La leyenda de Harold no solo tuvo efectos emocionales, modificó el mercado. Quienes investigan estos temas suelen agrupar los relatos de Harold en tres capas. La primera, física, zumbidos, cambios en relojes, rachas de aire, aparatos que fallan y vuelven. La segunda, somática, dolor de cabeza, opresión breve, náuseas pasajeras, manos frías. La tercera, onírica, pasillos de hospital, puertas entreabiertas, la sensación de alguien detrás, una figura que observa. Es fácil ridiculizar cualquiera de estas capas por separado. Cuesta más cuando se las observa como una coreografía que, con matices, se repite en personas dispersas, sin contacto entre sí más que la curiosidad. ¿Prueba? No. ¿Pista? Quizá. Hay testimonios que, por su economía, se quedan flotando. Un hombre contó que al mirar la foto sintió como si el aire se volviera denso. No pesado, denso, y tuviera que masticarlo para poder tragar. Esa palabra, denso, se repitió en otras bocas. Una mujer que atravesaba un duelo habló de un alivio raro. Lloró al ver la muñeca y después durmió sin pesadillas por primera vez en semanas. Señaló que sentía que alguien la estaba mirando sin juicio. ¿Fue Harold un disparador, una pantalla, un pretexto? Lo que sea que fue, funcionó para ella. Y eso también forma parte del registro. En paralelo, la lectura simbólica ayuda a entender por qué las muñecas se prestan a estas historias. Son representaciones del humano, pero sin vida, una frontera. Tienen el rostro, pero no el pulso. Miran sin ver. Parecen listas para responder y no responden. Ese casi nos perturba, y en ese casi se cuela la proyección. Si colocas además al objeto en el escaparate de Internet, donde millones pueden mirarlo desde su soledad, conectados por hilos invisibles, lo que obtienes es un experimento cultural. Un montón de mentes ofreciendo energía a un símbolo. El símbolo devuelve, por acumulación, una presencia. No hace falta creer en espíritus para aceptar que enfocarnos todos en lo mismo lo vuelve más real. ¿Y si la historia fuera inventada de punta a punta? También ahí hay una lección. Incluso si el primer vendedor hubiera exagerado, lo que vino después ya no depende de su pluma. El efecto es real en quienes lo sintieron. Ese es el punto ciego del escepticismo burlón. Confunde "no hay fantasma" con "no te pasó nada". Y a veces sí pasó. Pasó que el corazón se aceleró, que aparecieron sudoraciones, que se abrió una compuerta emocional. Negarlo no nos hace más inteligentes, solo nos hace menos atentos. Harold continuó su viaje con un detalle curioso. En fotos nuevas, no siempre producía lo mismo. Algunos decían que el malestar venía sobre todo con las primeras imágenes, mal iluminadas, granuladas. Otros juraban que bastaba con el nombre para recordar la sensación. Esto sugiere otra hipótesis. El mito vive en su primer gesto. La memoria conserva la impresión inicial como se conserva el primer acorde de una canción. Lo que viene después se mide en relación con ese acorde. Por eso, para tantos, Harold es inseparable de aquella subasta, de su estilo casi accidental, del humor resignado de su texto, de la torpeza del flash sobre ojos de vidrio. Con los años, se escribieron libros, se hicieron entrevistas, se llevaron a cabo pruebas más formales y se extendieron permisos para verlo con cuidado. Aparecieron contradicciones, como aparece en todo relato largo, fechas que no calzaban, testimonios difíciles de verificar. Aún así, el relato madre se sostuvo, un objeto que produce malestar leve y sueños recurrentes al ser observado. Y cada tanto, una evidencia mínima que reenciende el fuego. Una frase captada al micrófono que no está en la boca de nadie. Un crujido que coincide con una pregunta. Una mancha que aparece y desaparece en el vidrio de una vitrina sin que haya mano cerca. Cosas pequeñas, pero repetidas, que se niegan a quedarse del todo en el reino de lo explicable. Si algo merece destacarse de Harold, es lo que nos enseña sobre el consumo del misterio.
A veces queremos que lo paranormal llegue con fuegos artificiales, sillas que vuelan, sombras que atraviesan pasillos, voces que gritan nombres. Harold propone lo contrario, lo casi nada. Un rumor en la oreja, un paso de aire, un sueño que, por única vez, todos cuentan igual. Esa economía de efectos le ha permitido durar. No está diseñado para asustar un minuto. Está diseñado, o se diseñó solo, para acompañar años. Es la diferencia entre un susto y una compañía inquietante. Llegamos entonces a la pregunta que siempre queda para el final. ¿Está embrujado Harold? Si por embrujado entendemos que hay un espíritu habitándolo, la respuesta honesta es que no podemos saberlo. Si por embrujado entendemos que el objeto cataliza experiencias, la respuesta es sí. Lo hace, y lo hace desde hace 2 décadas. Una de las formas más sensatas de usar la palabra maldición en estos casos es quitarle el castigo y dejarle la marca, algo que, una vez visto, te acompaña. Harold marca tu respiración, tu manera de leer una imagen, tu relación con los objetos que parecen tener algo que no sabes nombrar. Imagina ahora que vuelves a abrir aquella página. El layout viejo de eBay, el fondo claro, las letras azules, la foto subexpuesta, el texto con ortografía regular sin adornos, con una sinceridad extraña. No me hago responsable, ya no duermo. Sientes que tu yo de entonces, más joven, más ingenuo, vuelve a inclinarse hacia la pantalla. Te ríes de tu propio latido, que se acelera por nada. Y sin embargo te quedas. Vuelves al presente, con un pensamiento que no es una conclusión, sino una actitud. Hay historias que no necesitamos comprobar para que valga la pena contarlas. Historias que no reemplazan a la ciencia ni compiten con ella, pero que nos recuerdan que somos también lo que sentimos cuando miramos. Si alguna vez, por curiosidad o por trabajo, te cruzas con Harold o con cualquier objeto de su linaje, recuerda el protocolo del tercer propietario. Luz de día, respiración calma, modales. Lo paranormal, si existe, no necesita que lo provoques, y lo psicológico, que seguro existe, agradece que lo trates con respeto. Si sientes malestar, aparta la vista. Si no sientes nada, no fuerces. Si sueñas esa noche con un pasillo, toma nota. Si no, también está bien. No conviertas a la muñeca en juez de tu fe ni en medida de tu valor. Es, al fin y al cabo, un espejo. Y lo único peligroso de un espejo es olvidar que nos está devolviendo, sobre todo, nuestro propio rostro. Harold, la muñeca de eBay, quedará en la historia de Internet como el primer gran viral Haunted que nos enseñó a temblar con casi nada. Con una foto barata, con un texto breve, con la sugestión honesta de quien dijo que ya no dormía. Desde entonces, cientos de objetos han intentado replicar su fórmula. Algunos lo han logrado por un rato. Otros se han retirado al cajón de la risa. Harold sigue ahí. No porque haga más, sino porque hace menos. Y en ese menos nos obliga a escuchar lo que la prisa nos hace callar. Que hay cosas pequeñas que juntas fabrican presencia, que hay relatos que, sin necesidad de gritar, se quedan, y que cuando la pantalla se apaga, todavía podemos sentir, muy leve, muy a la altura de la piel, el eco de una historia que no se resolvió pero que nos miró de vuelta.